En la noche del 31 de diciembre, la gente se reúne para esperar con gran alegría, con gran emoción la llegada del año nuevo. Y qué increíble es que estamos a 15 días, así es, 15 días de la víspera del año nuevo. Y bueno, por esa razón, hoy me gustaría invitarlos a abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14 por un momento, mientras contemplamos la víspera de Año Nuevo. Y bueno, aquí el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Filipos y está escribiendo sobre su propio pasado hasta cierto grado, y él dice lo siguiente: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y bien, me gustaría que ese fuera nuestro texto en esta noche mientras pensamos en qué vamos a hacer en la víspera de Año Nuevo. Saben, el apóstol Pablo tenía un pasado que era bastante decimal en comparación con muchos de los pasados que tenemos aquí ante nosotros en esta noche. De hecho, me atrevería a decir que la mayoría de nosotros tenemos un pasado relativamente tímido y dócil comparado al del apóstol Pablo. ¿Saben? Pablo fue uno de los hombres que estuvo en el apedreo o lapidación de Esteban y sostuvo las ropas o túnicas de aquellos hombres allí, mientras ellos recogían piedras y mataban al pobre Esteban, mientras él predicaba acerca de nuestro amado Señor Jesucristo. Hechos capítulo 7 versículos 58 al 60. Hechos capítulo 7 versículos 58 al 60 nos narra que mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 13, Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 13, el apóstol Pablo, describiendo su propio comportamiento, dijo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, y luego dice: mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. En Primera de Corintios capítulo 15 versículo 9, Primera de Corintios capítulo 15 versículo 9, Pablo dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Y en Gálatas capítulo 1 versículo 13, Gálatas capítulo 1 versículo 13, dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. O en otras palabras, traté de destruirla. ¡Wow! ¿Saben? Escuchamos acerca de personas hoy en día que hacen algunas cosas horribles en las iglesias o a las iglesias.
y simplemente negamos con la cabeza y no podemos creer que alguien intente hacer tales cosas. Y aquí, amados hermanos y amigos, está el apóstol Pablo, quien abiertamente confesó que en un momento de su vida, eso era exactamente quién era. Un hombre que trató de asolar o destruir la iglesia. Habría sido muy fácil para el apóstol Pablo revolcarse en la autocompasión al pensar en lo terrible que había sido su vida y lo horrible que había sido para las personas a las que ahora llama hermanos y hermanas. Y no hay duda de que eso atormentó su mente en varias ocasiones. Él, de hecho, escribió sobre ello en una ocasión. Pero Jesucristo, nuestro Señor, lo ayudó a superar todas estas cosas de su pasado y se convirtió en un predicador del Evangelio muy poderoso y muy elocuente. Escribió numerosas cartas que ahora tenemos en el Nuevo Testamento y varios de nuestros libros en el Nuevo Testamento, a cuales podemos acudir por consuelo, confort y alivio en tiempos de dificultad y angustia, precisamente porque el mismo apóstol Pablo tuvo experiencia en ese sentido. Y así escribió estas palabras aquí en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, sin duda pensando en todas las cosas horribles que habían sucedido durante su pasado. Pero dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y amados, eso será lo que estudiaremos y en lo que vamos a meditar en este día. En la víspera de Año Nuevo, en primer lugar, voy a olvidar ciertamente lo que queda atrás. En segundo lugar, voy a extenderme, o en otras palabras, esforzarme a lo que está delante. Y tercero, voy a proseguir a la meta. Pensemos en cómo podremos lograr eso en esta próxima víspera de Año Nuevo. Pues bien, en primer lugar, en la víspera de Año Nuevo, lo que haré será olvidar ciertamente lo que queda atrás. Ahora bien, cuando Pablo dijo olvidar, obviamente no pretendía olvidar todo. Él ni siquiera se olvidó de todo literalmente. De hecho, nosotros no olvidamos los eventos negativos en nuestra vida que continúan acechándonos, atormentándonos de vez en cuando. Ciertamente David no olvidó su pecado con Betsabé. Segunda de Samuel, capítulos 11 y 12. Él escribió sobre su arrepentimiento en el Salmo 51. Escuchen lo que él escribió en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti,
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y en el versículo 10, él expresa lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora Moisés no se olvidó de los pecados del pueblo que vagaba por el desierto. Moisés escribió sobre eso en el Salmo 90. Vayan conmigo, por favor, al Salmo 90. Moisés escribió lo siguiente: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Ahora bien, podría decir, pero nosotros usamos estas experiencias pasadas para aprender y así poder crecer, no para repetirlas como lamentablemente muchos de nosotros lo hemos hecho, hablando de las experiencias malas. Y cuando Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, preguntamos retóricamente, ¿qué quiere decir él con eso? Bueno, él quiere decir en primer lugar que yo olvide en el sentido de que pare de dejar o de permitir que esas cosas afecten mi identidad. Es decir, no voy a dejar que mi pasado me defina. Eso no va a ser quien voy a ser yo. En cambio, voy a ser consumido en el presente y en el futuro con la identidad de Jesucristo. Pablo dijo en Gálatas 2:20, Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amados, esa es y debe ser mi identidad como cristiano. Oh, sí, puedo señalar numerosas cosas dentro de mi propio pasado y decir, oh, mira esta cosa terrible que hice. Mira todas estas cosas horribles que dije. Y todo eso puede ser presentado en mi contra. Y sin duda, Satanás quiere que me llene de esas cosas y quiere traerlas y presentarlas en contra de mí. Él es el gran acusador, después de todo. Eso es lo que significa la palabra Satanás. Del término hebreo original, Satán, el diablo, es un sustantivo genérico que significa acusador o adversario. También se encuentra esta descripción de él en Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 8. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, que nos dice lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero Jesucristo no quiere que me identifique con esas cosas malas de mi pasado, porque Él sabe que soy algo mejor,
algo mejor que los pecados pasados que he cometido. De hecho, soy una persona creada a imagen de Dios y redimida por la sangre preciosa de Jesucristo. Y eso es lo que me define hoy. Y eso es por qué el apóstol Pablo escribe y entendió muy bien lo que escribía por su propio pasado, cuando dijo en 2 capítulo 5 y versículos 16 y 17, 2 capítulo 5 versículos 16 y 17, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Vaya, y qué fantástico es eso. Entender que soy una nueva creación en Cristo y que mis viejos pecados no me identifican, sino que Cristo es mi identidad. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Saben algo, amados hermanos y amigos? Dios olvida las cosas que quedan atrás. Nuestros pecados, nuestras transgresiones, ¿saben? Nosotros no. Nosotros tendemos a aferrarnos a ellos. Y de vez en cuando nos deslizamos en una pequeña fiesta y gemimos y gruñimos sobre nuestro pasado. Pero Dios no hace eso. Se olvida de las cosas que quedan atrás. En el Salmo 103, versículo 12, Salmo 103, versículo 12, la Biblia dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar o remover de nosotros nuestras rebeliones. Ahora en Jeremías capítulo 31, versículo 34, Jeremías capítulo 31, versículo 34 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios olvida el pasado. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas capítulo 7, versículo 19. Miqueas capítulo 7, versículo 19. Así es, amados hermanos y amigos. Dios no guarda ni recuerda esas cosas contra el cristiano perdonado, aunque a menudo nosotros las guardamos y las recordamos contra nosotros mismos. Pero en esta víspera de Año Nuevo, resolvamos, tengamos como resolución dejar el pasado en el pasado y olvidar las cosas que quedan atrás, al no dejar que esas cosas formen nuestra identidad. Ahora Pablo dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome o esforzándome a lo que está adelante. Así que tenemos que olvidar
las cosas que quedan atrás, pero también tenemos que mirar hacia adelante, hacia lo que está por delante. Verán, el perdón nos permite a nosotros seguir adelante, nos deja avanzar. Si no tuviéramos perdón, estaríamos muy abajo por nuestros pecados y no habría nada que podamos hacer al respecto en absoluto. Nunca habría ninguna esperanza para ninguno de nosotros si no tuviéramos el perdón. Pero tenemos perdón. Y porque tenemos perdón y porque nuestra identidad no está atada a nuestro pasado, podemos mirar hacia adelante, a las cosas que están por delante y por venir. Verán, con el perdón tenemos borrón y cuenta nueva. Tenemos una pizarra o un pizarrón limpio. Cuando estaba en la escuela secundaria, en la clase de inglés, teníamos estas pequeñas pizarras blancas o pizarrones blancos y, ¿saben? Tomábamos el marcador y escribíamos en estas pizarras blancas. Y después de un tiempo, después de tanto escribir en ellas, las pizarras se oscurecían un poco. Ya sabrán, se veían un poco grises debido a todo lo que habías escrito en ellas. Y claramente podías notar que se habían usado una y otra vez por el tinte de la pizarra. Y siempre mis compañeros y maestros hablábamos de cómo podremos limpiar esas pizarras. Se ensucian tanto que tenemos que limpiarlas. Entonces, un día llegué a casa de la escuela y comencé a buscar en línea por algo que ayudaría a limpiar estas pizarras. Y adivinen qué, encontré este fluido, este líquido mágico, y lo rociábamos en las pizarras blancas y luego las limpiábamos y se veían como nuevas, al punto que ni siquiera se podía decir que algo se hubiera escrito antes en esas pizarras. Era borrón y cuenta nueva, como nos gusta decir, perfectamente limpias, puras y únicas. Tal vez algunos de ustedes o sus maestros hayan regresado de las vacaciones de verano y regresan a sus salones de clases y ven los pizarrones y ven cuán puros, sin mancha y limpios están los pizarrones. Vaya, si tan solo pudieran permanecer así. Qué bien se ven así. ¿No es así? Bueno, amados, con Dios esto puede permanecer así. ¿No es esto maravilloso? Con el perdón tenemos borrón y cuenta nueva. Tenemos una pizarra limpia y se mantiene limpia e impecable. ¿Saben? Es el fluido mágico del que hablé anteriormente, metafóricamente hablando. Es la sangre de Cristo, hablando no metafóricamente, que limpia nuestros pecados y los borra completamente y en su totalidad. ¿Para qué? Para que tengamos un nuevo comienzo, fresco y limpio. ¿Qué dice el salmista? El salmista dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová
no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 32, versículos 1 y 2. Salmo 32, versículos 1 y 2. Y Pablo, ¿qué dice? Pablo dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Romanos capítulo 4, versículo 8. Romanos capítulo 4, versículo 8. Pero preguntamos, ¿qué significa esto que el salmista y Pablo nos enseñan? Bueno, significa que podemos empezar de nuevo sin que la culpa de nuestro pecado nos detenga, nos arrastre para atrás y avanzar para participar en la misión que Cristo nos ha llamado a hacer, a buscar y a salvar lo que se había perdido, tal como Él lo hizo. Lucas capítulo 19, versículo 10. Sí, Dios quiere que nos concentremos en esa misión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Tal vez ustedes digan, oh, ¿y cómo puedo hacer eso cuando tengo un pasado tan horrible? ¿Cómo puedo hacer eso cuando he cometido todos estos pecados? Y algunos, lamentablemente, no llegan a las aguas del bautismo porque siguen atados a su pasado. O lamentablemente algún predicador les dice que tienen que estar puros, sin pecados, sin faltas para ser bautizados. Y eso va en contra de la Escritura. Pero bien, ¿cómo puedo hacer eso cuando he cometido todos estos pecados como algunos lo dicen? Bueno, pues permítanme decirles que pueden hacerlo porque Dios dice que estás perdonado y solo así podemos seguir adelante. Oh, pero todos pensarán que soy un hipócrita. Bueno, pues no importa lo que todos ellos piensen, porque Dios dice que estás perdonado. Y eso significa que podemos participar en la labor maravillosa que Dios nos ha llamado a hacer sin reservación. No importa lo que piensen los demás, solo importa lo que Dios piense. Y Dios quiere que nos comprometamos en la labor para cumplir la misión de hacer discípulos a todas las naciones. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, una escritura que conocemos todos. Marcos 16, versículos 15 y 16. Y avanzamos para participar en esta gran misión, en esta gran actividad de evangelismo, esperando que los demás también tengan estos privilegios, estas bendiciones que tenemos al ser llamados hijos de Dios, al ser llamados cristianos. Y avanzamos en la comunión y en la unidad que tenemos juntos unos con otros, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo. Y avanzamos en esa comunión. La comunión, amados hermanos y amigos, es el porqué de nuestra misión. ¿Por qué nos involucramos en la misión de evangelización? Esa es la razón. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos involucramos en la misión de la evangelización? Para atraer a otros al cuerpo de Cristo, ¿no es así?
para que ellos también puedan tener las maravillosas bendiciones que experimentamos, la comunión que tenemos con Dios, con Cristo y unos con otros. Este es el punto del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Vayan conmigo, por favor, en sus Biblias, a Efesios capítulo 2 y veamos el punto que nos comparte nuestro amado apóstol Pablo. Efesios capítulo 2, cuando dice, comenzando en el versículo 11, Efesios 2:11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados, o en otras palabras, extraños o extranjeros de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Qué maravilla! Hemos sido hechos cercanos a la comunión con el pueblo de Dios. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora bien, detengámonos un poquito aquí y preguntémonos, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo? Él está diciendo que en un tiempo Dios solo, únicamente, obraba o estaba únicamente con la nación de Israel. Y que ese era su enfoque principalmente. Y que Él tenía una relación de pacto con esa nación. Pero Él no tenía tal relación con todas las otras naciones de alrededor. Pero entonces, en Cristo, todas las otras naciones, las naciones gentiles, incluyéndonos a nosotros, han sido hechas cercanas a la relación de pacto que Dios tenía con Israel a través de Abraham. Y ahora ya no es el caso que el Israel físico es el pueblo especial escogido de Dios como muchas personas profesan hoy en día. Ya no lo es. Ya no es el caso que el Israel físico literal es el pueblo especial escogido de Dios, pero cualquiera que a través de la fe y la obediencia viene a Cristo. Cualquiera o quienes aceptan la redención, la compra de sus almas con la sangre de Cristo para ser bautizados, para identificarse con Él, pueden acercarse y reconciliarse también. Y entonces Dios ha hecho y traído la paz con todo esto. ¿Pueden notarlo? Y Él quiere hacer y traer la paz con todos. Quiere que todos sean parte del cuerpo de Cristo, para que seamos ya no más alejados o extraños o ajenos o extranjeros, sino conciudadanos con los santos y miembros de la casa de Dios. Ese es el gran propósito de Dios. Por eso Dios quiere que salgamos, evangelicemos
el mundo para que todos sean parte de su gran familia. Y así, en la víspera de Año Nuevo, me extenderé, me esforzaré a lo que está delante, hacia las cosas que están por venir, comprometiéndome en la misión que Cristo nos ha dado para hacer y participando en la comunión en la que Él quiere que participemos. Pero entonces, en esta víspera de Año Nuevo, voy a proseguir a la meta. Saben, todos tenemos un destino común. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5, Pedro habla acerca de este destino cuando él dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, es decir, que no se desvanece, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora, retóricamente, volvemos a preguntar, ¿cuál es ese destino común? ¿Cuál es ese destino común? Pues bien, ese destino común es esta herencia incorruptible e incontaminada. Es ese lugar inmarcesible que no se desvanece. Es esta esperanza viva de estar juntos en el cielo para siempre con Dios, el Padre, y Cristo y todos los santos. Anteriormente hemos estudiado sobre este destino, hemos mencionado y comentado sobre la escritura en Primera de Tesalonicenses, capítulos 4 y 5. Primera de Tesalonicenses, capítulos 4 y 5. Y Pablo escribe en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, él escribe lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predecederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados o elevados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así es, amados hermanos y amigos, tenemos un gran destino esperándonos y proseguimos hacia la meta de ese maravilloso destino. Este destino común nos anima o nos debe animar a seguir adelante. Leamos, por favor,
Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18, por ejemplo. Y piensen en el gran estímulo que tenemos aquí. Segunda de Corintios 4, versículos 16 al 18 nos dice lo siguiente: Por tanto, no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y bien, tenemos trabajando o produciendo para nosotras una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y eso es lo que estamos esperando. Eso es lo que estamos anticipando. Eso es lo que esperamos. Eso es lo que nos anima a seguir avanzando. ¿Saben? El apóstol Pablo, después de hablar de la resurrección, en Primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15, y, y de hablar del maravilloso cuerpo espiritual que vamos a tener cuando Cristo regrese de nuevo, y de hablar de la maravillosa gran esperanza que tenemos en su regreso, y el hecho de que Cristo resucitó de entre los muertos, son los primeros frutos de nuestra expectativa de ser resucitados de entre los muertos también. Y Pablo termina ese capítulo hablando de cómo Cristo ha vencido a la muerte con victoria y que nosotros tenemos esa victoria. Y luego dice esto en el versículo 58 de Primera de Corintios 15. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sí, proseguimos a la meta porque anticipamos la segunda venida de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor y Dios. Ahora noten, por favor, para ir concluyendo, noten Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 al 10. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. Anticipamos la venida de Jesucristo
Nos lo han dicho, la esperamos, la anhelamos y en ella hemos puesto toda nuestra esperanza. Por eso, al final del libro de Apocalipsis, Juan escribe: el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, vengo en breve. Y luego, Juan dice esto: amén, sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22, versículo 20. Entonces, en la víspera de Año Nuevo, proseguiré a la meta. Las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 3, versículos 13 y 14, nuestra escritura de base, saben, están llenas de gran significado. Y hay veces que solamente se leen sin meditar en el impacto, la gran bendición que producen. Están llenas de gran significado precisamente porque nuestro amado apóstol Pablo tuvo un pasado muy serio, y porque había sido perdonado de sus pecados. Pudo olvidar ciertamente lo que quedó atrás, pudo extenderse o esforzarse a lo que estaba delante, y él pudo proseguir a la meta. Hermanos, él dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando, olvidando, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y bien, para concluir, decidamos, tengamos como una resolución principal hacer eso mismo en esta víspera de Año Nuevo que se avecina, prosiguiendo a la meta, permitir que la esperanza del cielo y la resurrección nos inspiren y nos motiven a avanzar hacia el nuevo año. Desmotivados por las preocupaciones y dificultades del pasado, con confianza y gozo y paz y amor los unos por los otros. Y bien, amados hermanos y amigos, esperamos que hayan escuchado a Dios hablarles a través de su palabra. Si usted me escucha en esta noche, permítame preguntarle: ¿necesita el perdón que solo Cristo puede brindar? ¿Necesita la esperanza de un futuro maravilloso, libre de la carga de los pecados de su pasado? En este año nuevo que se acerca, ¿no podría pensar en una mejor manera para alguien de dejar atrás el año viejo para comenzar el año nuevo, que identificándose con Cristo Jesús en el bautismo hoy?